primer lugar, las sentencias de la Corte obviamente deben ser acatadas. En segundo lugar, nosotros creemos que hay el fallo para que la gente lo entienda. Hay 4 que han votado por la constitucionalidad absoluta de la ley de medios. Hay 2 que han votado en disidencia diciendo que parte de la ley de medios es inconstitucional y que no se pueden afectar las licencias hasta que venzan, es decir, 2017, 2018, creo que está volando mi casa, y una disidencia de una honra es la de Carlos Fay. Tenía que ser él, mi viejo profesor y maestro de Derecho Político, el que más sabe y escribió libros sobre la libertad de expresión, que dijo: si se afecta la estructura económica en un contexto como el de la Argentina, de un grupo, se afecta la libertad de expresión y el derecho a saber de las sociedades. Artículo invocado, artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo 14. Yo pude leer el fallo, ustedes saben que estuve muchos años en la justicia. Ahora, yo no puedo respetar el fallo de la mayoría. Yo voy a denunciar el juicio político del presidente de la Corte. Tengo autoridad moral. La verdad es que en la sesión del 23 de abril en la Comisión de Asuntos Constitucionales denuncié la existencia de un pacto espurio entre la señora Cristina Kirchner, Zanini y el presidente de la Corte, Lorenzetti, en el sentido de que habían introducido una reforma que le devolvía la caja, el manejo presupuestario, y todos los negocios consecuentes del manejo presupuestario al presidente de la Corte, a cambio de ¿qué? Dije yo, de la ley de medios. Esto lo dije el día 23 de abril. El día 24 de abril, además, muestro de qué manera Lorenzetti alteró la carta de los jueces federales, de los camaristas federales, sacando la parte donde ellos reclamaban la independencia y poniendo solo el problema de la caja. Ahí vuelvo a denunciar el pacto. Ustedes saben que Lorenzetti, para que lo sepa todo el pueblo argentino, parece un hombre de bien, es un hombre de un pasado oscuro. Nosotros tenemos todos los expedientes de Rafaela, un hombre muy vinculado en ese momento a asociaciones médicas y a pactos espurios con el famoso Alderete. ¿Se acuerdan que se cobraban las coimas en la estación de servicio de la entrada a Rosario, las famosas gerenciadoras? Yo no digo que las haya recibido él, pero sí esa asociación y esa corporación. Es un hombre de muy oscuro pasado, del PJ. Su secretario, el que le maneja todo, es Marchi, que en realidad es el que hace los negocios con Kunkel, con Ordiales. Entonces, ¿qué significa esto? Como en un momento él quiere girar el pacto que había hecho, el pacto incluye ley de medios, pero también levantamiento del embargo de Chevron, que va a hablar él. Una pregunta, Elisa, ¿qué lugar ocupa en todo este entramado que usted está denunciando el fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional la reforma judicial que incluía la reforma del Consejo de la Magistratura? Le voy a decir una cosa, por eso la reforma que estaba en el Congreso incluía judicial, ya no la ley de medios, que estaba en la justicia. Le pregunto esto porque esto le molestó mucho al gobierno y porque los principales voceros del kirchnerismo salieron a atacar a la Corte Suprema en ese momento. La reforma judicial incluyó 3 aspectos para que la gente entienda. Una, esta kirchnerización, que era la supuesta elección democrática de atar todos los partidos. La segunda, cambiar la mayoría para acusar o suspender jueces de una mayoría de 2/3 a una mayoría absoluta, lo que significaba y significa que solo el kirchnerismo puede aprobar o suspender. Y lo tercero, la caja, que pasaba de la Corte, de Lorenzetti, Kriegel, al Consejo de la Magistratura, ¿está? Donde también él tenía su representante, que era Marchi. Él tenía además, era presidente de un comité de inversiones, donde estaban miembros del Consejo de la Magistratura y determinaban los negocios inmobiliarios, los negocios de infraestructura, los negocios de informatización, y ahí parecería que había muchos socios. Esta es su vinculación, no con Zanini, sino con Kunkel. Muy bien. ¿Ellos qué hacen? ¿El pacto en qué consiste? Declarar inconstitucional la elección de los jueces. No pronunciarse sobre la constitucionalidad de las mayorías para aprobar o suspender, que es cuando yo dije, el pacto incluye también entregar a los jueces independientes. Y a cambio de esto, ella le devolvía la caja.
Ahora, ¿qué le daba a Lorenzetti para que le devuelvan la caja en contra de lo que establece la Constitución? La ley de medios y el levantamiento del embargo de Chevron, más la impunidad. Como en un momento el señor se quiere dar vuelta, entonces, ¿qué hace Kunkel, el diputado Kunkel que estuvo en el Consejo de la Magistratura? Presenta un proyecto restituyéndole la caja al Consejo de la Magistratura. Es todo plata, es todo sucio, escuchá. Entonces yo entro al recinto y me dice el diputado Kunkel a viva voz: Carrió, decile a Lorenzetti pacta sunt servanda. Para todo el pueblo entienda, quiere decir los pactos se cumplen. Tras eso, Echegaray empieza a investigar la fortuna y las sociedades y los hijos de Lorenzetti. Y Lorenzetti cumple el pacto. Hoy es el día en que el señor Lorenzetti cumple el pacto de aquel día que reformaron en diputados, y yo voy a pedir el juicio político y obviamente denuncia penal. Pino, ¿y qué lugar ocupa Chevron en toda esta historia? Bueno, ese es uno de los canjes más negros, porque la Cámara, con la disidencia absoluta de Fait, tira la Corte, quiero decir, la Corte revoca el fallo en primera instancia del juez Medina y el fallo por unanimidad de la Corte de Apelaciones en el pedido que la Corte ecuatoriana le hace a la Argentina de embargar a Chevron por 19.000 millones de dólares en el expediente, en el proceso que la compañía tiene en Estados Unidos por haber contaminado 500 kilómetros cuadrados en el Amazonas. Ya viene perseguida Chevron por grandes multas en Estados Unidos, en Angola, etcétera. Ahora, no hay antecedentes en la Argentina que la Corte Suprema haya desoído el pedido de una corte de un país hermano latinoamericano y haya tirado a tierra la sentencia firme por unanimidad de la Cámara de Apelaciones, lo que abrió paso a la firma del contrato con Chevron. ¿Cómo será de vergonzoso el pacto que no han hecho oídos, la Corte no ha hecho oídos a los recursos de amparo que presentamos para conocer el contrato? No hay ningún argentino, aparte de los que están en YPF, ni los legisladores nacionales, ni los legisladores neuquinos, ni la justicia ha podido leer el contrato del mayor yacimiento, la cesión por 35 años de una parte importante del mayor yacimiento de hidrocarburífero de la Argentina. Además, yo voy a preguntar a los jueces de la Corte en comisión si lo llamaba personalmente Cristina Kirchner. ¿A quiénes apretaba Zanini y con qué cosas? ¿Y a quiénes apretaba directamente Cristina Kirchner? Ahora, Elisa, ¿cuáles son las pruebas que usted le va a presentar a la justicia para...? Todas, tengo todos los documentos, está la bolsa. Porque nosotros, de Lorenzetti, tenemos bolsas. Desde su historia en Rafaela, bolsas enteras, expedientes judiciales. Lo que pasa es que tiempo al tiempo, yo no podía usar esto en campaña. Porque si yo usaba esto en campaña, se perdía el valor de la verdad. Por eso yo denuncié el pacto. Miren, me tiene que pedir perdón Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, los editorialistas, me tiene que pedir perdón Joaquín Morales Solá, qué grave Carrió lo que está diciendo Nelson Castro, todos yo los quiero, pero tienen que pedir perdón. ¿Saben por qué? Porque si toda la oposición se daba cuenta, había una que era cómplice, yo lo tenía claro, yo conozco el manejo del Poder Judicial, muchachos, tengo 16 años de justicia. Entonces pidan perdón. Ahora, si toda la oposición hubiera denunciado, ¿saben cuál hubiera sido el resultado? El pacto no se hubiera podido cumplir. Pero como era preferible decir que yo decía un disparate a quedar mal con Lorenzetti y con la Corte, porque muchos son abogados y tienen causas y firman escritos, ¿está? No quedar mal con la Corte está mal. Yo quedé mal con toda la Corte. Hay un punto en el cual usted hace una salvedad al respecto de lo que dijo Sabatella hoy con respecto a la conservación de los puestos de trabajo en caso de aplicarse la ley. Voy a leer lo que dice, le quiero decir al pueblo de la nación que está en juego nuestro derecho a saber, pero que vamos a luchar por la libertad de expresión y todos estos medios de expresión y sus trabajadores van a tener garantía. Y llamo
a la gente a manifestar de manera no violenta y pacífica, como lo hicimos pidiendo la República, pidiendo por el derecho a saber porque los más perjudicados somos los ciudadanos con esto. Los que nos quedamos sin saber somos los ciudadanos. Miren lo que le dice. Bueno, si la ecuación económica no le da, contesta Lorenzetti, este señor que yo lo tengo ahí, la compañía puede restablecer el equilibrio económico en el flujo de fondos ajustando algunas variables, tales como prescindir de empleados en las regiones en las que dejaría de operar, echarlos. Dice, eche los empleados. Esto le dice Lorenzetti a Clarín. Le dice, incremente los precios del servicio. Esto le dice el presidente, el de la Corte, a Clarín. Súbale los precios de las cuotas a la gente que tiene, no sé qué, videocable, porque yo soy prehistórica. Y reduzca las inversiones de capital en forma proporcional a que baje el tamaño de la empresa. Ahora, una empresa que no tiene publicidad oficial, yo no tengo nada con Clarín, gracias a Dios nunca le voté una ley. Miren, cuando ellos eran socios, ellos votaban todos juntos, se abrazaban con Mañeto, yo nunca me abracé con nadie, nunca voté una ley a Clarín, tengo una libertad. Ahora, lo que está en juego es la libertad nuestra. Si yo solo puedo, nosotros los opositores podemos hablar en 2 o 3 canales, el resto no podés hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dominado en la comunicación por 6, 7 y 8? Esto quiero decirle a la gente, esto es autoritarismo. Yo le voy a decir, miren, hay todo ADEPA, toda la gente, tiene que haber marchas y yo me voy de nuevo a Washington, que le vengo comunicando todo, porque acá realmente están afectando la libertad de expresión, no solo de ellos, también están los trabajadores obviamente de Telefónica, para que quede ¿quién? Cristóbal López, que es el socio de Cristina Kirchner.